Informativo Universal tiene un testimonio muy especial. Es parte de nuestra historia viviente y lo hemos invitado aquí para que nos cuente qué ha pasado, qué sucedió con aquel movimiento, cuáles son los aspectos importantes. Así es que a continuación compartimos con Gaspar Florentino Medina, Caonabo, más conocido como tal. Gracias por venir a Informativo Universal. Las preguntas ustedes las verán tituladas porque nuestro compañero Pedro Luna se encargó de ir hasta el señor Gaspar y encontrar en él tan interesante respuesta. Esta es la conversación. Bueno, fíjate a ver qué coincidencia hay. En San Pedro de Macorís hay una familia, ¿cómo se llama? Se me fue momentáneamente. De todas maneras, ese joven era practicante en un ingenio que se llamaba Las Pajas, en San Pedro de Macorís. Ese ingenio es el ingenio Catarey, que está en Villa Altagracia. Ese ingenio lo arrancó Trujillo y lo hizo el primer crimen ecológico que hizo Trujillo. Pues. Sí, porque arrancó ese ingenio de ahí y desbarató a Villa Altagracia para hacer la fábrica de papel. Y el ingenio Catarey, que es ese muchacho fue a Montecristi a conocer al ídolo mío, a Tavares Justo. A Tavares Justo. Cuando él fue a conocer a Tavares Justo, que Tavares Justo le dijo lo que había que hacer, cogió miedo. Y lo que hizo fue delatar el movimiento por miedo. Delatar el movimiento por miedo, no porque él cogió miedo de lo que había que hacer. Y entonces, ya yo en ese tiempo había salido de la universidad, porque yo fui el primer grupo de la Universidad Autónoma Santo Domingo que se graduó. El primer grupo del 63. Estaban celebrando 50 años, no hace... Bueno, a nosotros, ese que mataron a Febrillé, nos celebró los 50 años de la primera promoción. Allá en Santiago hay muchos de ellos, compañeros míos, que participamos en eso, en esa promoción. Y entonces, ahí nos encontrábamos, que tú oías en el campo universitario las pronunciaciones de Minerva Mirabal, que no le tenía miedo a nadie, y en cualquier esquina se paraba y se pronunciaba. Entonces, nosotros, yo que tenía la simpatía de que había que sacar a ese hombre de ahí, me metí en el J4. Fue un peligro. Fue un peligro, yo caí preso, mal preso. Yo caí preso, mal preso. ¿Cuánto tiempo duró? Bueno, ¿tú sabes por qué nos salvamos nosotros de que no nos deportaran? Porque en esa cárcel estaba preso Marcelino Vélez Santana, estaba preso los hermanos Manzano, estaba preso Fernández Mármol, estaba preso Pina Acevedo, Diego Borda y una serie de personajes que estaban ahí. Cuando por un error de Juan Bosch y un error de lo que intentaron tumbarlo, nosotros teníamos que, nos iban a deportar para Francia.
pero Francia exigía que había que mandarlo con un sueldo. Era una expulsión, era lo que sea. El asunto es que nos exigían eso, pero los que no teníamos dinero, decidimos quedarnos, porque ellos no nos recibían si no le daban, si no nos mandaban con un sueldo. Y los que tenían dinero salieron. Juan Casanova Garrido, salió Diego Borda, salió Pina Acevedo, salieron toda esa gente y se fueron. Pero nosotros no pudimos, tuvimos que quedarnos aquí. Fran de Sousa Fleury tuvo que quedarse aquí, Chichi Ochoa, René de Rico, toda esa gente tuvo que quedarse. Entonces, a raíz de esa condición que teníamos que quedarnos, me quedé yo aquí, pero sí, siempre seguí siendo un opositor al régimen. Siempre fui un opositor al régimen. Y entonces, por ahí vi una muchacha el otro día que se llamaba Evelyn Betancourt, que es familia de un Betancourt de Macorís, que precisamente el hermano de ella, que estaba ahí en la Cámara de Diputados atendiendo los parqueos, me inscribieron en la calle Hostos, en el partido 14 de junio, movimiento 14 de junio. Y yo he sido el 14 de junio todo el tiempo. Bueno, hay experiencia. La experiencia fue que uno de los errores que cometió Tabaré Justo fue irse para la loma. Nosotros le dijimos, usted no puede ir a la loma. Primero, usted no está entrenado como militar. Y segundo, no van a agarrar de una vez. Y así mismo fue. El grupo de nosotros que estaban, se fue a Meche y allá lo mataron a todos. Y los otros se fueron al Mogoto y lo mataron también. Manolo, la campaña que nosotros consideramos que había que hacer en el pueblo, no en la montaña, porque los campesinos dominicanos eran trujillistas y la mayoría de los que capturaron, los capturaron los propios campesinos, porque los campesinos no toleraban a nadie que no fuera Trujillo, porque Trujillo sembró su doctrina en los campos. Un alcalde en los campos llevaba 200 gente presa. Un alcalde, pero eso no. Entonces, eso fue un fracaso. En la ciudad era más cómodo. En la ciudad era más cómodo. En la ciudad la gente te protegía, porque la gente tiene el concepto de que había que eliminar a Trujillo de cualquier manera. Pero el campesino no. El campesino tenía esa doctrina y no hacía eso. Fue un error el coger la montaña. Y la montaña fue para restablecer la constitución de Juan Bosch. Que Juan Bosch tampoco vino por ningún lado a amparar a su gente. Juan Bosch se fue, no volvió. O no lo dejaron volver, dicen algunos, que fue un problema de los propios americanos, que no lo dejaban volver. Bueno, había puntos buenos porque de todas maneras, cuando nosotros estábamos en la Universidad de Santo Domingo, que la hicimos nosotros autónoma de Santo Domingo, lo que habíamos éramos 4.000 estudiantes en todo el país. En todo el país. Y hay hoy 28 universidades formando gente. Quiere decir que valió la pena. Eso fue positivo. No, yo no me quejo de que haya sido negativo, no, eso fue positivo. Mi familia se sentía muy mal, porque imagínate, un régimen como ese que estamos a tiempo, que podíamos perdernos de un momento a otro.
y yo dejarlo desamparado, porque quien trabajaba era yo. Y entonces esa mujer mía pasó mucho trabajo porque ella estando en estado tenía que estar pendiente hacia mí, me iban a llevar a buscar preso, no me iban a buscar preso, no me iban a buscar o iban a buscarlo. Porque yo me movía en un grupo de que eran antitrujillistas todos. Yo me movía con Chichi Ochoa, con Danilo Aguiló. Chichi Ochoa era dominicano o era cubano. Eran origen cubano, porque aquí tuvimos la suerte de que los ingenios azucareros, todos en San Pedro de Macorís, que había 8 alrededor, fueron fundados por extranjeros. Por ejemplo, de ascendencia cubana, los hermanos Ross del ingenio Santa Fe. De ascendencia cubana, Francisco Castro del ingenio Quiqueya. De ascendencia norteamericana, el ingenio Porvenir, que es el único que funciona hoy todavía. De ascendencia americana, los hermanos Bass del ingenio Consuelo, Juan y Sebastián Bass, eran extranjeros todos. Y todavía queda el ingenio Porvenir, que está funcionando, y queda el ingenio Cristóbal Colón, que es de los Vicini. David Collado, que es uno de los principales funcionarios de ese ingenio, de ese, que es el síndico de la capital. Pero todos los demás todos fueron edificados por extranjeros que venían con conciencia de inversión, invertían, y no había ningún ingenio de eso que tuviera una población que se llamaba el Batey, donde se alojaban los trabajadores, que no tuviese un molino de viento, una pileta de agua y una retrete o letrina. Eso era hecho por todo ello. Precisamente en San Pedro de Macorís hay una superviviente de Moncáceres. Allá queda una viñeta de Moncáceres que salió con esos tiempos de revoluciones, que Moncáceres tuvo que salir, y fue a parar a San Pedro, y allá vivió, y allá todavía quedan los descendientes de esa gente. Los haitianos fueron las únicas gentes que vinieron a cortar caña y cortaron caña. Los únicos. Porque los primeros que trajeron aquí para cortar caña y no cortaron caña fueron los sanjuaneros, incluyendo mi papá, que era de Lea Piña, de la Mata de Falfán. Y cuando yo fui a San Juan por primera vez, que vi reguío y esa cosa, le pregunté, ¿y por qué ustedes vinieron de allá para acá? Dice, nosotros los americanos estaban formando el ingenio y necesitaban animales de trabajo. Entonces nosotros íbamos a llevar caballos y a llevar mulos. Y como yo para hacer un hoyo de una madrina me pagaban $1, cuando yo hacía de hoyo tenía 10 pesos, no trabajaba más. Era mucho. Tenía 10 pesos en ese tiempo. Y además de eso, esos terrenos nosotros los cogimos, los habitamos. Mi papá tenía 500 tareas de tierra, 250 de conuco y 250 para animales. ¿De cuánto sería el equivalente de 10 pesos ahora? Bueno, acuérdate que el dinero tenía su valor intrínseco. Por ejemplo, tú ibas a comprar a una tienda y sonaba el dinero. Si no tenía sonido de plata, no lo aceptaban. Asimismo, cuando había la morocota de oro de 2 pesos y de 2. Pero
la vida era, por lo menos el campesino, lo único que compraba era sal. Lo único que compraba era sal, porque todo lo tenía ahí. Tenía la rapadura, que era para endulzar, tenía miel de abeja, tenía víveres y tenía de todo. Sal era lo único que compraba. ¿Qué podría usted comprar? ¿Qué podía usted en ese tiempo comprar con un peso? Con un peso. Si tú comprabas con medio centavo, tú comprabas medio centavo de recao, te daban ajo, cebolla, ajíes, todo eso estaba por medio centavo. ¿Medio centavo? Medio centavo, una mota se llamaba eso. Bueno, el orden, que tú te acostabas ahí y amanecías ahí y nadie te tocaba. Cuando yo vine a la capital a estudiar medicina en el 56, los colmados tenían el periódico, el pan y la leche, y te lo ponían en la puerta. Tú cogías el dinero, lo ponías y te llevaba pan, leche y el periódico. Nadie le ponía la mano a eso. Pero no era porque tú tenías conciencia de hacerlo, sino porque tú tenías miedo de hacerlo. Eso es lo malo, que no le enseñaron al ciudadano a tener su derecho reclamándolo, sino por miedo. Y como tú tenías miedo de que te metieran en el Cisal o te metieran en la Victoria, en el Arrozal, para que te devoraran la sanguijuela y esa cosa, tú tenías miedo. Y por miedo era que la gente, normalmente algunos eran trujillitas y otros le tenían miedo a los chismes. Yo creo que él tendrá su derecho, pero yo no creo que sea conveniente para la República Dominicana. Creo yo, ¿no? ¿Cree usted que recae toda la culpa de su abuelo en el nieto? Bueno, él nació en un país democrático. Su hermana fue juez de la Corte de Justicia Americana. Él tendrá las razones que tenga, pero yo le tengo miedo. Yo le tengo algún miedo, porque yo fui de la gente que sabe los crímenes cometidos por ellos, especialmente en Atomayor, y cómo torturaron a una mujer pariendo. Quiere decir que yo no me atrevería a pensar qué va a hacer. Pero en caso de que haya oportunidad de que él participe aquí y tenga éxito, la culpa la tienen los que llegaron después, que no hicieron las cosas bien y correctas y que se cogieron los cuartos y que de hecho se quedaron aquí algunos. O cuando llegué a la UAS. ¿Qué año fue? Mientras yo estaba en el 56. Mientras yo estaba en San Pedro, no sentí nunca eso. ¿Miedo? No, el miedo así no. Y fíjate a ver cómo son las cosas que dicen, dime con quién anda y te dé quién eres. Yo andaba con Juan Casanova Garrido, que fue el primer senador que tuvo el PRD aquí. Juan Casanova Garrido había estado 14 veces preso contra Trujillo. Y en los últimos 12 años nadie sabía dónde estaba los Casanova.
Y yo andaba con Juan Casanova para todas partes. Inclusive enyesaba la vaca cuando se fracturaban las piernas y esas cosas. Y a mí nunca me interesó preguntarle a él por qué iba preso, y si iba preso, si no iba, no. Nunca. Yo fui inocente hasta ese momento. La universidad. La universidad, cuando yo llegué a la universidad. En la universidad fue que yo aprendí. Hasta que yo no llegué a la universidad, Trujillo era bueno. Fíjate a ver cómo son las cosas. Yo tengo un compañero de Santiago que estaban locos por eliminar a Trujillo. Y ese muchacho Díaz Lozano, un día 2 de enero del año 61, me escribe en un papelito, 1961. Caunabo, ¿qué dice aquí? 1961, y me hace así. ¿Y ahora qué dice? 1961, como quiera cae este año. Esa fue la palabra que me dijo Díaz Lozano. Yo tenía esos compañeros de Santiago, Díaz Lozano, Otto Radamés Grullón, el hermano de Wilder Llena, Vera Nicasio, la gente que no quería saber de Trujillo ni en carta. Y eso en el 1961, cuando sucede la muerte, bueno, allá todavía está el doctor Colón en Santiago, que todavía está allá, Santiago, Colón. Y ese grupo de cibaeños no entraban en pendejadas. Esperamos que ustedes hayan disfrutado este testimonio. Ha sido parte de lo que nosotros queríamos saber alrededor de este gesto y de este hecho tan importante que es parte de nuestra historia. Muchas gracias a don Caunabo por darnos este testimonio. Es de esas personas que no les gusta pues salir mucho a hablar de estas cosas, pero ha tenido la amabilidad de contárnoslo a todo aquí en Informativo Universal. A él y a cada uno de ustedes, las gracias por acompañarnos esta noche aquí en Teleuniverso. Por hoy, muy buenas noches.